Primero, la primera clave es cómo diseñar un modelo BIM. Para nosotros poder diseñar un modelo BIM, aunque ya he estado comentando respecto a esto, hay que entender necesidades. Voy a irme tal vez a ciertos extremos del conocimiento BIM. Un extremo del conocimiento BIM es el uso tradicional de la información o de un modelo BIM. Creo que muchos de nosotros hemos empezado a aprender la metodología BIM desde el programa, desde el software. Cuando ya muchas veces nos han comentado y nos han dicho, BIM no es Revit, ¿no? O BIM no es un software, sino BIM es una metodología. Pero también nos han empezado a hablar de modelos BIM. Ahora, ¿en qué se diferencia un modelo BIM de la metodología BIM, del software BIM? Entonces, como que los conceptos van sumando y lo que yo les quiero explicar en este momento es la forma correcta de entender o definir o diseñar un modelo BIM. Primero, hay que tener claro el objetivo. Creo que dentro de la primera parte de mi presentación he tratado de hacer un pequeño resumen de eso, ¿no? Tener claro el objetivo BIM. Entonces, nosotros ya tenemos claro para qué queremos el modelo BIM. Tenemos una meta, tenemos objetivos, también tenemos lo que vendría a ser, de manera específica, cuál es el objetivo de este modelo BIM, que viene a ser hacer una comparación de generar registros diarios de lo planificado versus lo ejecutado para poder analizar la desviación y tomar decisión. Bien. Este mismo objetivo que acabo de mencionar se puede hacer de la manera tradicional, con formatos Excel, Word, o RP o un software por ahí de análisis de datos. Mejor dicho, este conocimiento, este problema, el sector de la ingeniería ya lo ha afrontado y ya lo ha resuelto. El sector de ingeniería, arquitectura y construcción ya lo ha resuelto. Sin embargo, probablemente no lo ha resuelto aplicando un modelo BIM. Entonces, al aplicar un modelo BIM, estamos potenciando la información, estamos aumentando el nivel de la optimización de los procesos de trabajo. Bien, es como, por ejemplo, ustedes están tal vez usando para poder sacar un presupuesto un Excel y de repente viene un software más especializado y ustedes lo hacen de manera más inmediata. O de repente están ustedes realizando algo de manera manual y de repente sale una aplicación o sale una tecnología y ustedes llevan toda su forma tradicional de realizar un proceso de trabajo, lo llevan a una mejor forma de gestionar los datos. El modelo BIM es igual. En este caso, el poder registrar o poder comparar el avance diario versus lo planificado para tomar decisiones a favor del avance de obra es algo que el sector ya ha afrontado. Lo nuevo, la variable que yo estoy o que estamos nosotros analizando es ya con la ayuda de un modelo BIM, que es parte de una metodología, pero el modelo BIM tiene una característica de centralizar toda la información, gráfica y no gráfica del proyecto. Y eso comparado con la forma tradicional, ¿cuál es la forma tradicional? La forma tradicional es, la información está fragmentada, inconsistente, poco confiable, no correlativa, en diferentes documentos, poco práctico, con mucha incompatibilidad, con falta de confiabilidad de la información. En ese sentido y en ese contexto hemos venido haciendo ingeniería, construcción y arquitectura por muchos años. Viene un modelo, BIM, que soluciona esto. Obviamente, bien usado lo soluciona, mal usado también se entiende que no es efectivo. Entonces, entendiendo que para nosotros diseñar un modelo BIM hay que entender específicamente cuáles son los usos, los requerimientos del modelo BIM. Entonces, les voy ahora a explicar si nosotros ya definimos usos y requerimientos. Vamos al texto ya. No hay que despegarnos del texto que estamos analizando porque esas claves parten de dar lectura de manera específica al texto. Primero, para yo diseñar un modelo BIM tengo que tener claro mi meta, mi objetivo, mis usos, y en este caso tenemos nosotros de manera clara cuáles son los requerimientos de este modelo BIM. Nos indica que tiene que tener un enfoque para planificación, un enfoque de criterios constructivos, se indica, ¿no?, que debemos trabajar con piezas, nos indica también que tenemos que tener una tabla de planificación que sea capaz de dividir los metrados de tal manera, columnas de elementos verticales, horizontales. También nos indica que tenemos que tener un modelo BIM que sea capaz de interactuar para poder nosotros comunicar de manera efectiva los diferentes sectores. Bien, no estoy entrando tal vez a un detalle muy específico de dar lectura parte por parte, porque quiero llevar esta presentación no a un nivel muy específico ni muy genérico, sino a la mitad. Entonces, esa mitad quiere decir lo siguiente.
Nos está pidiendo un modelo BIM que sea capaz de comunicar a nivel gráfico la información sectorizada e hitos. Esa información a nivel gráfico visual, también llamado gestión visual, nos va a ayudar para también poder gestionar los datos de un proyecto. ¿De qué manera? Mediante este formato. ¿Qué formato? Este formato. Todo ese documento que por ahí ustedes espero hayan dado lectura, si han llenado el formulario y se les ha enviado o simplemente han asistido a la sesión del día domingo, ustedes van a entender que todo lo que este documento indica, no tal vez de manera técnica, decirte tienes que crear este parámetro, tienes que modelar de esta manera, tienes que integrar o usar este software, no. Simplemente te está dando un grupo de requerimientos que debe tener tu modelo BIM. Entonces, parte muy importante de nosotros poder diseñar la información de un modelo BIM es entender los requerimientos. Entonces, una vez que ya entendimos los requerimientos, ¿qué sigue? Lo que sigue es, ahora, definir producto, contenido y calidad. Vamos a hablar a nivel de producto y contenido. ¿Qué quiere decir producto y contenido? Producto y contenido, en este caso producto, es similar a decir usos y requerimientos. Vamos a hablar de usos y requerimientos. ¿Qué usos y requerimientos nosotros conocemos? Acá les voy a dar un ejemplo. Será lo mismo un uso de cuantificación que es metrado para una etapa de diseño que para una etapa de ejecución. Se entiende que para la etapa de diseño, la estructura de metrado probablemente va a ser por partida, niveles, subpartida, por ahí ambiente. Pero cuando nosotros usamos los metrados para obra, vamos a usar para valorización, para proveedor, para subcontratista. Ahora, el subcontratista o el proveedor, ¿cómo necesita la información de los metrados? Yo creo que usted sabe que hay una diferencia importante en cómo es un metrado de expediente como un metrado para un subcontrato, que es una parte de obra para un proveedor. Se entiende que hay una diferencia. Los metrados a nivel cuantitativo probablemente a nivel de cantidad van a ser iguales, pero la forma como se presentan son diferentes. ¿Esto qué quiere decir? En mi explicación quiere decir que una vez yo he entendido que el modelo BIM que estoy solicitando necesita también la obtención de metrados, estoy identificando un uso ya. Este modelo BIM necesita metrados, necesita probablemente un tema de planificación o simulación, necesita un tema de documentación. Bien, identificamos que dentro de las características del modelo BIM que nos están solicitando, me están solicitando un desagregado de la estructura de metrados, ¿ya? De esta manera, ¿no? Una estructura de metrados que divida por elementos verticales, horizontales, sectores, por elementos, subsectores, elementos como losa, viga o elementos verticales. Todo esto que yo estoy en este momento comentando está descrito en el documento. Y lo único que yo estoy haciendo dentro del diseño de la información, lo que estamos haciendo dentro del diseño de la información es entender cómo necesitan la información. Y eso es uso más requerimiento. Entender cómo necesitan la información es entender para qué lo van a usar y cómo lo van a usar o cómo lo van a necesitar. Entonces, eso viene a ser producto. Contenido viene a ser qué información gráfica y no gráfica va a tener el modelo. Explico. Información gráfica, mucho hemos hablado a nivel de detalle. Necesito modelar acero, necesito modelar encofrado, necesito modelar concreto, necesito modelar tal vez un proyecto, una bruña, necesito modelar una junta, necesito modelar a qué nivel de detalle necesito modelar, a nivel geométrico. Eso viene a ser la información gráfica. Y la información no gráfica vendría a ser qué información necesito para poder sacar la información del modelo. Si yo al modelo no le digo, tienes que clasificarme los metrados a nivel horizontal y vertical, por sector, subsector, por nivel o subnivel, o de alguna u otra manera, o por elemento, el modelo BIM no es un modelo, es un modelo inteligente, pero la inteligencia también está en quien usa el modelo BIM o quien crea el modelo BIM. Tú modelas un proyecto en Revit, digamos, y de repente no le has dado la información gráfica y no gráfica, sobre todo la no gráfica adecuada, no importa si lo has modelado en software BIM, ese modelo no sirve para hacer BIM. ¿Por qué? Porque no tiene información. Entonces, eso es lo que hace diferente el modelo BIM, o no solamente el software, me refiero al modelo BIM respecto a modelar con otros programas que no son BIM, porque el modelado 3D existe desde antes de hablar de BIM. Pero el BIM introduce un concepto y el modelo BIM, sobre todo, de información. Entonces, para poder tener claro la clave número 1, hay que entender objetivos que les hemos dado, ¿no? Requerimientos, usos, y hay que entender cómo necesitan la información. Y ahora sí hay que pasar a la parte más práctica, ¿no?
y viene a ser diseñando la información gráfica, que es parte de la clave 2. Bien, hasta aquí, ¿qué es lo que ustedes no deben olvidar dentro de la clave 1? Primero, saber usos, saber requerimientos, saber, y vamos a hablar más de esto, diseño, en este caso, información gráfica, que es nivel de detalle, ¿ya? Términos, nivel de detalle, nivel de información. La suma del nivel de detalle más nivel de información dentro del marco de la metodología BIM es nivel de desarrollo. Ya se está hablando del nivel de información necesario, estamos introduciendo más conceptos y más conceptos básicamente estamos introduciendo. Eso es lo que ustedes deben saber para poder entender, pero lo que no deben dejar de lado siempre es entender usos y requerimientos y objetivos, porque ahí es la deficiencia que tienen algunos modeladores o algunos equipos que se centran en el programa, más no en atender las necesidades. Y nos ponemos a discutir otros tipos de asuntos respecto a cómo es un mejor modelado o cómo se modela ciertos elementos, cuando nosotros debemos estar discutiendo el uso del modelo BIM y cómo este modelo BIM, independientemente del proceso de modelado, qué información debe tener para ser mejor aprovechado para los diferentes usos y requerimientos del proyecto.